Gracias a Dios. Nuevamente en esta tarde me acerco a ustedes con la palabra del Señor. Espero que la reflexión de hoy nuevamente aporte algunas cosas útiles y provechosas a nuestras vidas. Y digo nuestras vidas porque he comentado que tanto nos beneficiamos, nos edificamos, nos alentamos, fortalecemos, los que ministramos la palabra como los que somos ministrados, los que la oímos como los que la recibimos. Sí, así que Dios tiene propósito siempre y de esta manera la palabra suya se divulga, la palabra suya se proclama, la palabra suya se extiende todavía dentro de esta dispensación de gracia, tratando de alcanzar, porque ese es el propósito, alcanzar todavía a personas que no se han decidido por Cristo, pero también con la finalidad de edificar, de ilustrar, de bendecir a aquellos que ya han creído y que perseveran de alguna manera en el camino de Dios. El tema de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver este tema, la doble provisión de Dios en la redención. ¿Por qué una doble provisión? ¿Será que hay un exceso aquí de parte del Señor en cuanto a proveer precisamente todas las cosas para la salvación del hombre? Dios ha hecho más que eso, más que una doble o triple provisión. Es el enfoque de hoy, es el enfoque. ¿Por qué? Porque de esta manera se está incluyendo, se está viendo el plan completo de la redención. Es decir, lo que Dios provee para la persona inconversa, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, y para aquellos que ya han o hemos tomado una decisión por Él. Así que tanto para unos como para otros, Dios tiene ya algunas cosas en especial que mostrarnos a la luz de su palabra. Bien, estamos en Efesios capítulo 4, los versículos 20 al 24 nos dicen de esta manera, y la fracción que nos ocupa de este capítulo dice precisamente unos versículos arriba, la nueva vida en Cristo, a partir del versículo 17, la nueva vida en Cristo. Pero Pablo el apóstol contrasta lo que era la vida anterior sin Cristo y lo que es la vida ya con Cristo en el presente. Dice así, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está refiriéndose, está haciendo alusión a los ya salvos, a los que han creído. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El 24 dice, y vestíos
Se entiende que eso es lo que estamos haciendo o lo que queremos o pretendemos hacer, sí, ya en nuestra nueva relación con el Señor. Y vestíos del nuevo hombre, creado según en la justicia y santidad de la verdad. Bien, en cuanto a la vida antigua, hace referencia Pablo al viejo hombre. En cuanto a la vida nueva en el Señor, hace alusión al nuevo hombre. Así que el viejo hombre es pecador no arrepentido, el nuevo hombre es el ya convertido. Bien, espero irme explicando con la ayuda del Señor. Bien, entonces, ese es el antes y es también el ahora. Lo que éramos estando sin Cristo y lo que somos ahora estando en el Señor. Bien, luego entonces en la redención, Dios no ha escaseado absolutamente nada. Sí, al contrario, ha sido súper generoso, ¿verdad? Para que el pecador tenga todos los elementos a su disposición, ¿sí? Para la salvación. ¿Por qué? Porque en la redención Dios, por medio de Cristo, nos salva, nos rescata, nos compra y nos liberta. Eso es. Bien, vamos a ver entonces los dos aspectos, los dos lados. Uno, en el trato de Dios para con el pecador no arrepentido, y qué hace Dios también para con el ya salvo. Sí. Y hay dos expresiones de la voluntad de Dios. Y cuando digo voluntad de Dios, pues es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea que hagamos nosotros o que tomemos decisiones a modo en cuanto a su plan. Pero Él no nos va a obligar. La labor, el trabajo del Señor por medio de su Santo Espíritu es persuadirnos, tratar de convencernos, redarguirnos en lo más profundo de nuestro ser, si así es necesario o si así se lo permitimos. Pero no nos va a obligar en ningún modo. De ninguna manera nos va a obligar el Señor. Si hará alguna presión, sí, pero Dios tiene muy en cuenta, sí, la voluntad personal, la voluntad propia. Sí, esto es lo que nosotros sabemos y entendemos a la luz de la palabra del Señor. Bien, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo manifiesta Dios su voluntad? ¿Cómo es que lo hace? ¿Sí? Que el pecador venga al arrepentimiento. Aquel que necesita de Dios, venga en arrepentimiento. Marcos 1:15, ¿sí? Y este es el perfil del Señor, su perfil principal en cuanto a su ministerio público. Sí, muchas cosas deseó el Señor e hizo, por cierto, pero una de las finalidades de su ministerio es que la gente no solo le escuchara, no solo le siguiera, sino que creyeran, que le buscaran y se arrepintieran. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Eso es. Sí, hay una premura ahí. Sí, hay una urgencia y es toda una verdad, es realidad. El tiempo se acorta, la oportunidad se acaba. Sí, la puerta está a punto de cerrarse en cuanto a la salvación, pero dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos o arrepiéntanse y crean al evangelio. Sí, eso es por un lado en cuanto al pecador que necesita urgentemente
¿sí? De la salvación. Pero haciendo referencia al creyente, entre otras cosas, Dios espera una respuesta favorable todavía. Dios espera una entrega, una dedicación, una consagración, una reacción favorable por parte de aquel que ha creído. Y al creyente, a los creyentes nos dice y nos pide que le sirvamos. Dice Romanos 12:11, ¿sí? Ferviente, parte de este versículo, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Sí, hay una vida de dedicación, de consagración y de obediencia y que está relacionado estrechamente con el servicio. Todos los que ya hemos sido salvos, los que ya hemos experimentado la salvación, no se trata aquí de pagar, pues corresponder pues infinitamente lo que Dios ha hecho a nuestro favor rebasa. No podemos dimensionar todo lo que Dios ha hecho para proveernos de la salvación, pero sí debe haber una respuesta de nuestra parte y esto es sirviéndole. Bien, pero la otra cosa que podemos ver en cuanto al doble trato que Dios tiene para el hombre, sí. Y otra vez, en este sentido, en este orden, primero, el pecador, sí. Dios ha provisto la justificación por fe. Sí, ¿quién dijera? Pero a pesar de ser el pecado algo grave, muy grave, y que afecta pues todo el ser, toda la personalidad de la persona, del ser humano, a pesar de eso, y que el pecado en sí pues acarrea finalmente condenación, es causa de condenación, motivo de condenación eterna. Sin embargo, al creer, algunas personas ven esto demasiado simple, demasiado sencillo. Por eso, a través de la historia, algunos han tratado de agregarle, de añadirle a la salvación por fe, pues alguna lista por ahí de obras. Dicen, es que no, hay que hacer algo más que creer. ¿Sí? Como es que siendo el pecado algo gravísimo delante de Dios, algo que quebranta, ¿verdad? Que rompe la justicia divina y que ofende a Dios, ¿cómo es que nada más se va a solucionar por la fe? Pues así las cosas, sí, y nos apoyamos en lo que dice Romanos 5:1, cuando leemos así, justificados pues por la fe. ¿Cómo puede ser justificado el hombre? ¿Cómo puede quedar delante de Dios como si no hubiera pecado, como si ya, o si nunca hubiera pecado, o ya no tener pecado? Por la fe, creyendo en Cristo, creyendo en el Señor, recibiéndole, abriendo su corazón y aceptándole como su único y suficiente Salvador y Señor de su vida. Sí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es una de las grandes necesidades también urgentes en la vida del hombre, de cualquier persona, es que haga las paces con Dios. Puede estar pacificado con todas las personas del mundo, pero mientras no se pacifique con Dios, nada trascendental habrá sucedido en cuanto a su destino eterno. Tenemos todos que pacificarnos con Dios, y esto es por la fe, reconciliándonos con Él, ¿sí? Y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es para el pecador no arrepentido. Pero ¿qué para el creyente ya? Para la persona salva. Dios quiere la santificación. Sí. Ya a partir de la salvación, de experimentar la salvación, empieza el proceso. Este es un proceso. Si no somos santificados de hoy para mañana. La palabra santo en sí, bueno, tiene que ver con
ser apartado o haber sido apartado del mundo para Dios. Esto es, somos declarados santos en ese respecto. Si estuvimos colocados en cuanto a condición de pecado en el mundo, en las cosas mundanales, en las cosas pecaminosas, ¿sí? Hay un traslado, hay un movimiento que Dios hace del mundo a Cristo, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo la palabra santo aplica a todos aquellos que hemos sido ya apartados o hemos salido del mundo y hemos pasado a pertenecer al Señor. Pero la santificación tiene que ver con un proceso que es continuo, permanente, perseverante. Eso es, ¿sí? Y para lograr, ¿sí?, la santidad como algo completo ya y hecho de parte de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, para nosotros los creyentes, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, ahí está, para que fuésemos santos, y agrega, y sin mancha delante de él, ¿sí? Eso es lo que se propone Dios, eso es lo que el Señor quiere. Aquí está su doble trato, uno para el pecador todavía no arrepentido y otro para el creyente ya. Bien, sí. Ahora, no es que el amor de Dios esté dividido, seccionado. El amor de Dios es uno, sí. Y por extraño que parezca y por extraño que pudiera escucharse, Dios ama al pecador. Esa es la verdad. Eso es ciertísimo. Lo que Dios aborrece, lo que Dios no quiere es el pecado. Pero Dios ama al pecador. Eso es. Y, por supuesto, manifiesta su amor para los que ya han sido perdonados y pasan a ser sus hijos. Eso es. Sí, el amor de Dios. Entonces, lo vemos primero enfocado hacia el pecador. Dice Evangelio de Juan, un versículo muy conocido que alguien le ha llamado el corazón de la Biblia. Alguien lo ha dicho así en algún momento, que si no hubiera más revelación escrita, por decir, no estuvieran los 66 libros o de los 66 libros de las Sagradas Escrituras, nada más estuviera ahí Juan 3:16, con ese sería suficiente como para que las personas se acercaran a Dios, creyeran en Él y fueran salvos. Sí, pero ¿qué dice este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio o ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero notemos en qué grado, en grado superlativo, de tal manera, porque de tal manera, o sea, el escritor sagrado no encontró otra forma de expresión para describir, para hacer alusión o referirse al amor de Dios, porque de tal manera, sí, amó Dios al mundo. Sí, eso está en términos generales, por cierto, para incluir a todos. Sí, para que todos estemos incluidos allí. Sí, porque si dijera, me voy a permitir dar un nombre, porque de tal manera amó Dios a Juan Pérez, por decir. Pues nada más los que se llaman Juan Pérez serían los que responderían, los que escucharían, ¿sí? Pero hace alusión al mundo, a todos los que habitamos en esta tierra y hemos sido y somos objeto del amor de Dios, ¿sí? Ahora, su amor, ¿cómo está? ¿Cómo se manifiesta su amor para el creyente? Allí en Colosenses 3:12, viendo ahí Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia. Sí, eso es. Notemos cómo se expresa aquí el Señor, ¿verdad? Vístanse, pues, como escogido de Dios. Habla ahí con amor, ¿verdad? Y Él es lo que Él quiere. Ese es su trato de amor para con, ya en este caso, para con nosotros como creyentes. Sí, sí. ¿Y qué más podríamos ver en esta hora? Que hay dos propósitos de la sangre de Cristo. Hay dos finalidades. Hay dos finalidades, dos propósitos en cuanto a la aplicación y la efectividad de la sangre de Cristo. ¿Por qué hacemos alusión nosotros los creyentes y lo leemos en la palabra, por supuesto, las Sagradas Escrituras? ¿Sí? La sangre de Cristo es uno de los medios de gracia para nuestra redención, para nuestra salvación, y es poderosísima, es efectivísima, ¿sí? Porque es la sangre que Él derramó allá en la cruz del Calvario, ¿sí? Y que fue el precio de lo que la justicia divina reclamaba, ¿sí? Y aquí está resuelto ese gran dilema entre la justicia de Dios y el amor suyo. Sí, ¿cómo es que nomás creyendo? Otra vez nos planteamos esta situación. Si el pecado es gravísimo, es de grande alcance, de grande trascendencia en cuanto al destino del hombre, ¿cómo es que nomás creyendo? Sí, sin embargo, así lo entendemos, así lo comprendemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Sí, el precio que Dios reclamaba era la vida, sí, la vida de su Hijo, sí, puesta en sacrificio, sí, tal como ocurrió. Esto en la historia se registra y muchos, miles, cientos, millones a través del tiempo hemos conocido y están conociendo y escuchando lo que Cristo hizo hace más de 2000 años para salvar a la humanidad. Sí. Entonces, ¿cómo aplica la sangre de Cristo? Para el pecador, la sangre de Cristo es una provisión maravillosa. Allí Mateo 26, versículo 28, Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre, son palabras del Señor Jesús la noche, precisamente la noche que fue él aprendido, estaba en el aposento alto, él con sus discípulos, celebrando, en ese orden, en primer lugar la Pascua, de acuerdo a la tradición judía, ¿sí? Y enseguida él instituyó la Santa Cena o Mesa del Señor o comunión también conocida, ¿sí? Y cuando él estableció e instituyó la Santa Cena, tomó los dos emblemas clásicos, ¿sí? Que él sabiamente, ¿verdad?, escogió, en este caso, el pan y el vino, ¿sí? Para que fueran representativos, fueran simbólicos, emblemáticos de la redención, sí, del precio de la salvación. En este caso, él hace alusión al vino, ¿sí? Pero como algo representativo de su de su preciosa sangre que él iba a derramar al otro día, diríamos, allá en la cruz, ¿sí? Porque esto es mi sangre, dijo todavía en ese cenáculo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está la provisión del Señor para el remedio, como remedio efectivísimo para el pecado. Sí, no había otra forma, no había otro método, no había otro sistema, no había otra forma. Era mediante el derramamiento de la sangre de Jesús. Así, y eso venía ya con un antecedente extenso por demás en todo el Antiguo Testamento, con el sacrificio y la matanza de tantos animalitos, corderos, machos cabríos, becerros, palominos,
cómo la sangre era utilizada también o aplicada de alguna manera para la redención temporal. Allá fue temporal. Acá es permanente toda vez que creemos y aceptamos el sacrificio de Cristo como único y suficiente para traer solución permanente al problema, gran problema del pecado humano. Pero para el creyente, sí, ¿cómo es que se cumple ese propósito en la vida del creyente, de la persona ya salva? La sangre de Cristo es un medio de purificación constante, un medio de purificación constante, permanente. Si cuantas veces sea necesario, tenemos que ser lavados, tenemos que acudir, voy a decirlo así, a la fuente carmesí, a la fuente de la preciosa sangre de Cristo para limpiar, purificar nuestras transgresiones. Allí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice de esta manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre unos con otros, ¿sí? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es, toda vez o cada vez que sea necesario, insisto, ¿sí? Acudiremos por la fe y aplicaremos por la fe y será aplicada por la fe la preciosa sangre de Cristo en nuestra vida y nuevamente estaremos siendo purificados, si eso es. Pero también hay un doble propósito en la muerte vicaria de Cristo, en la muerte sustitutoria. Eso es, vicario quiere decir sustitución. Sí, alguien que ocupa el lugar de otro, alguien que representa a otro. Sí, en este caso, Cristo muriendo por cada uno de nosotros, ocupando el lugar que nosotros debiéramos haber ocupado. Eso es. Sí, pero dice aquí tenemos, ¿verdad? En 1 Juan 3:5, sí, que hay un doble propósito en la muerte vicaria de Cristo. Primero lo vemos en cuanto al pecador no convertido. Dice 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Sí, para eso apareció el Hijo de Dios. Sí, para quitar, dice literalmente, quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, es decir, el santo, justo e inocente, el apartado de los pecadores, se hizo o apareció y tomó el lugar o la calidad de un pecador, ¿sí? Por nosotros, por nuestra causa. Sí, eso es, por nuestra culpa. Y en esto, reflexionando de paso, ¿verdad? No se trata aquí de golpearnos el pecho, yo pecador, yo, y no hacer otra cosa más que lamentarse. No, hay que tomar decisiones, ¿sí? Porque es de muchísimo valor, de mucha trascendencia y de alcance incomprensible para nosotros el sacrificio de Jesús allá en la cruz del Calvario. Ahora, pero para el ya convertido, sí, allí mismo en 1 de Juan, pero el capítulo 3 todavía, pero el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, aquí, ahí está. Entonces, para eso apareció el Hijo de Dios, para implantar su simiente, una nueva naturaleza en nosotros. Sí, la antigua naturaleza nos llevaba constantemente, nos arrastraba, por así decirlo, hacia el pecado. A veces nuestra voluntad se resistía, ¿verdad?, a hacer las cosas desagradables delante de Dios. Pero ahora hay una nueva naturaleza
hay una nueva simiente, nuevos impulsos, nuevos deseos, ¿verdad? Que nos llevan del lado contrario, a buscar a Dios, a tratar de agradar a Dios con todo nuestro corazón. Bien, entonces aquí vemos el gran contraste. Sí, a los creyentes, Cristo nos libra de la presencia del pecado, del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. Eso es. Y aquí están incluidos, por cierto, tanto el pecado original como el pecado actual. El pecado original es el que Adán y Eva cometieron y el cual nos transmitieron a nosotros. El pecado actual es aquel que ya por nosotros mismos practicamos y llevamos a cabo, ahora sí, por nuestra propia cuenta y responsabilidad delante de Dios. Así que si alguien dijera, es que yo no tuve nada que ver con el pecado de Adán, yo no sé lo que él se comió, allá que él pague lo que debe, pues sería, ¿verdad? Estarlo manejando de una forma demasiado inocente, diría, o no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos eludir lo que Adán nos heredó. Sí, él es la cabeza federativa de toda la humanidad y pues él nos transmitió, basta leer el capítulo 5 de Romanos. Sí, la invitación es para que en otro momento, si alguien tiene dudas, lea Romanos 5 y allí va a encontrar, ¿verdad?, cómo se nos transmitió el pecado de Adán, ¿sí? Pero aparte, el pecado actual, decía, con respecto a lo que cada uno ya por nuestra propia cuenta estamos haciendo delante del Señor, sí. Pero todavía hay dos tipos de oración. Hay dos tipos de oración por parte de Cristo, sí, que una favorece, por así decirlo, al pecador no arrepentido y otra oración pues viene a aportar beneficios al ya creyente. Sí, aquí también encontramos lo siguiente. Sí, hay dos tipos de oración por parte de Cristo. Allí en Lucas 23, 34. Sí, y esta es una provisión amplia, muy amplia para el pecador no arrepentido. Dice, y Jesús decía, estando en la cruz del Calvario, por cierto, sí, allá enclavado, sí, en lo alto, de manera visible, en el monte de la Calavera o Gólgota, sí, allá, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es, ahí está la provisión en la oración. Él se dirigió al Padre y todavía argumentó con él. No solo dijo, bueno, ya los perdono y asunto solucionado. No, todavía como quien argumenta, ¿verdad? Incluyó allí un argumento. ¿Cuál fue su argumento? Porque no saben lo que hacen. Sí, sí, eso no quiere decir que estaba declarando inocente en el plano inmediato. No declaró inocentes a todo aquel que le injuriaba, que los maltrataba, que lo golpeaba, que lo azotaba. No está declarándolos inocentes, no. Está haciendo una provisión, está abriendo una puerta de salvación allí para que las personas, aquellas en aquel escenario, se volvieran a Él y hasta nuestros días, sí, hasta nuestros días, cualquiera de nosotros, ¿verdad?, aprovecha lo que el Señor ha provisto en cuanto a orar. Él oró a favor de todos nosotros allí. Pero la otra, que es específica para los creyentes ya, ahí en Juan 17, 17, sí, esta es la oración de Jesús también ahora para los creyentes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, otra vez la invitación para, si no han leído, no han comprendido, no han leído suficiente
allí en Juan 17, es la oración intercesoria de Cristo. Sí, ahí está registrado. Sí, así que lo que el Señor, orando al Padre, pide por nosotros, que seamos santificados en su verdad, en su palabra. Sí. Y hay dos clases diferentes de bautismos. Uno, sí, en este caso, para el pecador ya arrepentido, el que recién se ha convertido al Señor, sí. Este es el bautismo que le corresponde. Sí, allí en Hechos 8:12 dice, haciendo mención del ministerio acerca del ministerio de Felipe allá en Samaria, encontramos que cuál fue la respuesta de mucha gente cuando escuchaban el evangelio de labios de Felipe, la proclamación del evangelio. Dice aquí, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí no menciona niños, por cierto, ¿sí? Dice hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, aquí, esto es la buena respuesta, ¿sí? En cuanto a la clase diferente de bautismos, la clara respuesta del pecador viniendo al Señor, ¿sí? Para ser ya al pecador ya arrepentido, al recién convertido, venir para ser bautizado, ¿sí? Pero hay otro bautismo para el creyente consagrado, al creyente ya salvo, ¿sí? El que ya tomó la salvación como una vocación, como una verdadera y santa profesión de fe. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua, son palabras de Juan el Bautista en su momento. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es ya el bautismo, ¿sí? Que debe ser buscado, solicitado, pedido por el ya creyente, por el ya militando en el Evangelio, ¿sí? Y que debe ser solicitado este bautismo donde es el Señor Jesucristo el que bautiza con su Espíritu Santo. Bien, y todavía podemos agregar a esto que hay dos clases de testimonio que el Espíritu Santo da. Hay dos clases de testimonio con respecto a tanto al pecador que pasa a ser hijo de Dios como aquel que ya milita en el camino del Señor. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la certidumbre, es la confianza, esa es la seguridad que tiene tenemos todos aquellos que nos hemos convertido, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal y único. ¿Cuál es esta seguridad? Pasamos a ser hijos de Dios. Así que si alguien nos pregunta en algún momento, bueno, ¿y cómo sabes? ¿Cómo puedes tener esa seguridad de que ahora eres hijo de Dios y ya no simplemente criatura de Dios o creación de Dios? Porque aquí también hay una diferencia entre ser el pecador no arrepentido, es criatura de Dios. El pecador ya convertido, regenerado, pasa a ser hijo de Dios. Sí, eso es. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué podemos tener seguridad? Porque el Espíritu Santo da testimonio. Desde que nos convertimos, Él da testimonio de que pasamos a ser hijos de Dios al creer en su nombre. Ahora, en el otro aspecto, ¿sí?
cuando el creyente ya ha alcanzado madurez, se ha crecido lo suficiente en el Señor, dice Hebreos 10, 14 y 15, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y parte del versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Eso es. Entonces, aquí vemos, hemos hecho hasta donde ha sido posible un recorrido viendo el trato de Dios, el propósito de Dios, ¿sí? La oración de Dios, el amor de Dios, tanto como para el pecador no arrepentido como para el ya convertido. Eso es. De tal modo que la provisión es completa, la provisión es suficiente. Sí. En conclusión, bueno, decimos que la salvación que Cristo nos ofrece es completa. Sí, somos justificados por la fe y estamos siendo ahora santificados. Sí, hasta llegar cuando el Señor venga es que alcanzaremos la perfección, por cierto. Y que con esto, que de los beneficios obtenidos por la fe, ya no estamos expuestos a la condenación, ya no estamos expuestos, sí, porque antes leíamos y toda vez que leemos ahí, vemos que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, sí, muerte eterna, muerte segunda. No quiere decir en lo absoluto aniquilación o desaparición, ya te hace polvo y ya, desapareces, no, sí. Muerte eterna es separación eterna de la presencia de Dios en la condenación o castigo eterno también, ¿sí? Así que ya no estamos expuestos a la condenación. Siempre la condición, por supuesto, es permanecer en el Señor, buscar a Cristo y de buena gana, pues hagamos caso a las propuestas que el Señor nos hace con frecuencia a la luz de su palabra, la cual debemos leer, la cual debemos meditar, la cual debemos escudriñar todos los días, no cada 8 días, no cada mes, no todos los días con la ayuda del Señor. Finalmente, 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es. Con la ayuda del Señor, tenemos que, los ya creyentes, seguir adelante, seguir perseverando. Si los todavía, los que no han tomado una decisión por Cristo, bueno, la invitación, ahí está, una vez más, acepten a Jesús, ábranle su corazón, ¿verdad? Permitan que Él haga una obra y su obra predilecta, maravillosa, es implantar su naturaleza para que pasemos todos a ser hijos de Dios. Ese es el propósito de esta palabra, ¿sí? Y es mi deseo y es mi oración, que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno y hasta la nueva oportunidad. Y aprovecho para decir gracias por escucharnos y vernos. Que Dios les bendiga. Amén.